Listo, ¿están viendo la pantalla, chicos, o estoy compartiendo? ¿Sí? Listo. Ok. Empezamos entonces, chicos. ¿Cuál es la respuesta en la primera pregunta? Un favor, siempre coloquen ustedes el número de la pregunta y luego la clave correspondiente. A ver, la comunicación es el proceso social a través del cual nosotros transmitimos información. A veces hay también intercambio, a veces no, pero con o sin intercambio siempre habrá transmisión de información. Nosotros entendemos información como el porcentaje de ignorancia que se pierde. Entendemos la información como el conjunto de conocimientos que podemos hacer traslado hacia otro elemento llamado receptor, ¿no? Entonces, en una comunicación siempre hay un elemento que se encarga de transmitir la información. Ese elemento, recuerda, se llama emisor. Este emisor hace llegar la información a otro elemento llamado receptor. Y de una vez vamos a recordar, cada uno de estos elementos de la comunicación se va a relacionar con una función del lenguaje. El emisor con la función expresiva, el receptor con la función apelativa, ambos, emisor y receptor, están relacionados a través del canal. El canal es el soporte físico de la comunicación y el canal se relaciona con la función fática, que también se llama función de contacto. Entonces, recuerda, el emisor, ahí está, es el que transmite. Este canal es el soporte físico de la comunicación y a través de este canal llega al destinatario de la información, que es el receptor. A él va a llegar la información transmitida. Esa información transmitida se llama mensaje. El mensaje se va a relacionar con la función estética, porque aquí lo que importa no es tanto qué se dice, sino cómo se dice. Luego, recuerden que emisor y receptor
deben compartir un mismo sistema de comunicación, un conjunto de signos que se denomina código. No necesariamente va a ser el lenguaje, puede ser un conjunto de signos visuales, pueden ser signos, signos sonoros, ¿no? Pueden ser signos gestuales, etcétera. Pero eso sí, es necesario que emisor y receptor compartan este conjunto, ¿ya? Este conjunto de signos. Y toda comunicación versa sobre un tema. Ese tema, ese asunto sobre el cual versa la comunicación se llama referente. Y el referente se relaciona con la función referencial, también llamada función representativa. Acá tienen entonces los elementos de la comunicación. Eso sí, recuerden, estos elementos de la comunicación son los elementos que nosotros llamamos elementos lingüísticos, porque como ven, todos ellos están relacionados con alguna función del lenguaje. Y todos estos elementos se hallan inmersos en un tiempo, se hallan inmersos en un lugar. A ese tiempo o lugar de la comunicación se lo conoce con el nombre de circunstancia. ¿Ya? Circunstancia. El tiempo, el lugar, etc. Ya, ahora, si acá dice que encendió una luz roja, la luz nosotros la captamos mediante la vista, se trata entonces de una comunicación visual. No es visográfica. A ver, ¿quién me dice cuál es la diferencia entre comunicación visual y comunicación visográfica? Puedes usar el micro o puedes usar el chat. ¿Cuál es la diferencia? A ver. ¿Cuál se vale del gráfico o imagen? ¿La visual o la visográfica? No se dejen llevar. Si hablamos de comunicación visual, ¿ya? Si hablamos de comunicación visual, es no verbal. La comunicación no verbal visual involucra colores, gestos, expresión corporal, emotíconos, ¿no? Por ejemplo, en el chat nosotros solemos usar algunos emotíconos. Si tú quisieras intervenir, haces esto, ¿no? Levantas la mano, ¿dónde está viendo ahí? ¿No? Fíjense, donde dice Francisco Dora, ahí abajito una mano. Ajá, o el que acaba de enviar Emily. Eso es comunicación visual. Pero si nosotros usamos estos signos que vemos en el chat, por ejemplo, Lorena escribe, es que uno se vale de un gráfico o imagen. Lo que estoy haciendo es leer.
Eso que estoy leyendo son palabras escritas. Esa es la visográfica. Entonces, la visográfica es la que se vale de un alfabeto. La visográfica es aquella que se expresa en grafemas. Utiliza un alfabeto para poder transmitir la comunicación. En cambio, los emotíconos, los colores, las banderas, los gestos, etcétera, esa es comunicación visual. Así es, muy bien, Anthony. Anthony se dio cuenta. La comunicación visográfica es verbal, porque la comunicación visográfica es la representación de las palabras. Entonces, esta comunicación es visual, es no verbal, visual. ¿Ya? Y luego tocó el claxon. También es no verbal. No verbal, acústico, auditiva. Porque se percibe mediante el oído. Entonces, los que marcaron la C acertaron. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre la comunicación? Así es. Tú entras, por ejemplo, vas a una discoteca, entras fumando, ¿no? Entras fumando, entras a la discoteca y ves un cartelito que dice prohibido fumar. De inmediato apagas tu pucho. Ese letrero con esa información es un ejemplo de comunicación visográfica. Cuando lees el periódico, comunicación visográfica. Cuando chateas y lees lo que ha escrito tu compañero, es visográfica. Y si solo te manda un emoticono, es simplemente visual. O sea, en el chat usamos las dos formas de comunicación, la visual y la visográfica. Pregunto, ¿qué diferencia la comunicación humana de la comunicación de los animales o de la comunicación de las plantas, de los seres unicelulares? Porque recuerda, todos los seres nos comunicamos. A ver, dime, ¿cuál es la diferencia de la comunicación humana respecto de la de otros seres? Ah, nadie. A ver, pregunto, ¿qué tenemos los seres humanos que no tienen los demás seres? ¿Qué se supone que tenemos nosotros? ¿Qué nos diferencia de los demás animales? Pero los animalitos también tienen un sistema de códigos. Cuando la vaca muge no es por gusto. Cuando un ave quiere acercarse a la hembra, un macho quiere acercarse a la hembra, realiza todo un cortejo, un baile. Exacto lo que dice Gustavo. Tenemos raciocinio, capacidad racional. El hecho de que tengamos esa capacidad racional es la que nos permite haber desarrollado el lenguaje. Entonces, la comunicación humana es racional. ¿Y cómo es la comunicación? ¿Cómo es la comunicación de los animalitos, de los demás animalitos? Si ellos no tienen uso de razón, ¿qué es lo que impulsa su comunicación?
Los animales se comunican por instintos y los demás seres reaccionan a los estímulos. Por ejemplo, eh, eh, el fototropismo, ¿no? ¿Por qué las flores se abren? ¿Y por qué se cierran? Reaccionan a la luz. ¿Mm? ¿Por qué se encoge una ameba? ¿No? Ahora, incluso deberíamos hablar de también inteligencia artificial. Ahora que tanto la usamos, ¿no? Una búsqueda en Google es inteligencia artificial. Tú te estás comunicando con ese ente. Abres la página de Google, colocas la última Cristian Domínguez, ¡pum! Sale ahí la foto, ¿no? Ahí desde Arequipa con la nueva. ¿Cuándo va a ser el examen de San Marcos? ¡Pah! Te sale la información de la boca. Eso también es comunicación, ¿no? Pero ya es a otro nivel. Es la llamada inteligencia artificial. Bueno, son entonces diferentes motivaciones. Ahora, para despedirnos de la comunicación, ¿cómo se llama? A ver, dime. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese factor de interferencia que dificulta la comunicación? ¿Cómo se llama ese factor de interferencia que dificulta la comunicación? Ruido, muy bien. Y ruido no es lo mismo que bulla, por si acaso. El ruido. El ruido es un factor de interferencia. Un factor de interferencia. Listo. Puede ser una mancha, por ejemplo, cuando sacas una fotocopia. Imaginemos que por desgracia se nos cae la internet, se apagas, eso también es ruido. Vamos con la número 2. A ver, ¿qué me dicen en la número 2? ¿Nadie? A Ahí ver, la 6, profesor. en la 2 es la C. Sí, me llegaron de golpe todas las respuestas. La C, en efecto, recuerden, nosotros
nosotros hablamos del lenguaje. El lenguaje, vamos a poner mejor así. El lenguaje tiene estas características. Es universal, es racional, es limitante. ¿Por qué es racional? Solo el hombre, o sea, ¿por qué es universal? Porque todos los seres humanos, sin excepción, usamos lenguaje. ¿Por qué es racional? Solo el ser humano es capaz de asociar una idea con una expresión. Un loro puede repetir varias palabras, pero no entiende el significado de ellas. ¿Por qué es limitante? Porque todas las lenguas tienen la misma estructura. Todas las lenguas tienen fonemas y morfemas, porque todas las lenguas son producto del lenguaje. O sea, el lenguaje limita la estructura de las lenguas. Luego, el lenguaje es heteróclito, que también significa multiforme. ¿Por qué? Porque el lenguaje lo estudiamos distintas disciplinas. Desde el punto de vista de la lingüística, es el mejor código de comunicación. Desde el punto de vista de la psicología, es una facultad exclusiva del hombre, es un rasgo humano. Desde el punto de vista de la historia, es una fuente auxiliar. Al estudiar los vocabularios, los topónimos de diferentes culturas, podemos establecer si hubo o no relación entre ellas. Para un sociólogo es un instrumento de interacción. ¿Te das cuenta? Cada disciplina puede estudiar desde su propia perspectiva el lenguaje. Por eso decimos que es heteróclito. Es también indiferente a... Uy, ¿qué es eso? Qué feo. Indiferente a toda expresión. ¿Por qué? Porque este lenguaje no se ve afectado, no se va a ver afectado por el medio en el que se desarrolla. O sea, tú, por ejemplo, te vas a vivir a Francia y hablarás el francés porque tu capacidad de lenguaje no se ve afectada por ese cambio, por ese nuevo lugar. Entonces, se va a desarrollar. Estando en una sociedad hispanohablante, aprendes inglés para el examen, por ejemplo. Entonces, es ahí también indiferente a toda expresión. Luego, podemos decir que el lenguaje es también inmutable. ¿Por qué? Porque el lenguaje, desde que se inventó, no ha cambiado. El lenguaje se define como un conjunto de signos sonoros articulados. Desde que se inventó el lenguaje es así. ¿De acuerdo? Solo si el hombre, que es el que usa el lenguaje y lo moldea según sus necesidades, solo si ese hombre cambia, si evoluciona, si desarrolla una nueva forma de comunicación, entonces cambiará nuestro lenguaje. De repente se convierte o tendrá que definir como ondas telepáticas. Pero hasta ahora es signos sonoros articulados. Otra característica del lenguaje es que es recursivo. Quiere decir que
Nosotros usamos esos signos sonoros articulados y los recombinamos. Por ejemplo, en el español tenemos 24 sonidos y con esos sonidos nos hemos comunicado desde que nacimos. Y por último, el lenguaje es doblemente articulado porque tiene unas unidades llamadas fonemas y otras unidades llamadas morfemas. Los fonemas son unidades diferenciadoras, ¿no? Podemos decir pala, bala, sala, mala, misa, mesa, musa. Y al solo cambiar un fonema, cambia todo el significado. Entonces, eso quiere decir que el lenguaje está formado por fonemas, ¿no? Porque esos fonemas los combinamos y recombinamos, ¿no? Y formamos los morfemas. Entonces, los fonemas son unidades distintivas y los morfemas unidades significativas. Ahora, respecto de la lengua. La lengua es el código de comunicación. Y este código es social porque pertenece solo a una comunidad y se fue desarrollando a lo largo de la evolución de esa sociedad. O sea, la lengua es histórica. Y como la sociedad no cambia con facilidad, entonces la lengua también es más o menos permanente. Esta lengua se organiza sobre una base de reglas, que son justamente las que estudia la gramática. Las estudia y las enseña para que todos las compartamos. Como por ejemplo, cómo se organiza una oración, ¿no? Sujeto, verbo, complementos, cuándo usar mayúsculas. Entonces, eso es parte de la teoría. Y para que esa teoría permanezca es porque la lengua es psíquica. En cambio, el habla es el uso del código. Y es el uso del código por cada miembro de la comunidad. Por eso decimos que el habla es personal o individual. Y como el habla depende de las circunstancias, porque no es lo mismo que tú te estés comunicando con tus compañeros en clase cuando estudian, a que estés, por ejemplo, con tu enamorada, tu enamorado, ¿no? No es lo mismo el chico cómo se expresa cuando solicita una beca a cómo se expresa cuando está pues jugando pelota en la cancha, ¿no? Entonces, el habla es momentánea, responde a esa circunstancia de uso. Y como solamente responde a esa circunstancia de uso, es variable. Y no solamente es variable, sino también es efímera, porque una vez desaparecida esa circunstancia, desaparece esa habla, ya no se va a repetir. Eso se debe a que la lengua es práctica, responde solo al momento del uso. Y por último, el habla es psíquica porque nosotros primero pensamos, es fisiológica porque nuestro cuerpo tiene que funcionar adecuadamente para poder producirla. Y por último, es física, porque si no se materializa, no podemos
tener conocimiento de su existencia. Ahí tienen entonces las diferencias entre lenguaje, lengua y habla. La gramática se encarga de estudiar la lengua, el lenguaje es estudiado por la lingüística y el habla que es la materialización, apela a todas las ramas de la lingüística, ¿no? Se estudia desde el punto de vista semántico, fonológico, etc. Vamos con la 3. A ver, ¿cuál será la respuesta en la 3? Recuerden, primero escriban el número y luego la clave. Veamos. Dice acá, ¿no? ¿Frente a qué clase de comunicación estamos? Bueno, esa clase de comunicación es para quienes la están recibiendo. En este caso, nosotros. Y para nosotros es como, es visográfica, o sea que es verbal, escrita, ¿no? Visográfica o verbal escrita. Nosotros leemos, ¿no? Este es el inicio de la Odisea, ¿no? Entonces nosotros leemos, usamos el alfabeto. Entonces, visográfica o verbal escrita. A ver la 4. Ojo, esta es una pregunta. Esta es una pregunta que vino en un examen. Vino con otras palabras. Creo que decía caos, osca, cosa. ¿Ya? Es una palabra que vino en un examen del CEPRE. Yo la he adaptado, pero he mantenido las respuestas. En verdad, no hay respuesta. En verdad, no hay respuesta. Porque no responde a la característica que nosotros hemos mencionado. A ver, regresamos un ratito. Dijimos que era recursivo. ¿Por qué es recursivo? Porque puedo recombinar. O sea, esa recombinación es la que nosotros observamos aquí. Mira, una recombinación. Son los mismos sonidos, ve. Lateral, bilabial, vibrante, que se juntan con las vocales baja central y media posterior. ¿Saben cuál sería la respuesta exacta? La respuesta exacta sería recursivo. Esa viene a ser la respuesta exacta. Esa es. ¿De acuerdo? Pero no está recursivo. Si no está recursivo, ¿qué escojo? Si no está recursivo, escojo biarticulado. ¿Por qué? Porque lo que estamos nosotros combinando son fonemas que nos van a permitir, crear morfemas. Entonces, al eliminar los fonemas, creo los morfemas que me hablan de labor, o sea, un tipo de actividad, de árbol,
un tipo de ser vivo, vegetal. De borla, un tipo de adorno, de labro, es conjugación del verbo labrar, arar la tierra. Entonces, por desgracia, a veces se presentan estas situaciones en las que hay que escoger la mejor respuesta o la menos mala. Y a nosotros los profes no nos queda otra sino enseñarles, pues, ¿no? Cruzar los dedos porque no venga una pregunta así y enseñarles. Algo semejante ocurrió en el... no sé si alguien participó del simulacro del día domingo. ¿Alguno participó en el simulacro de San Marcos del día domingo o han visto las preguntas? Ok, los que participaron o vieron las preguntas, recuerden esa en la que piden un sustantivo colectivo primitivo. Colectivo primitivo. Ya ahí no había respuesta. ¿Por qué? Porque solo había dos colectivos, población y oleaje. Y los dos son derivados. Los dos son derivados. Porque oleaje viene de ola y población viene de poblar, ¿ya? Entonces uno viene de ola y el otro viene de poblar. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es tratar de averiguar, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué escoger? Entonces, recordemos, ¿qué dice el material del CEPRE? El material del CEPRE San Marcos dice que los nombres, estos nombres colectivos son de dos clases. Nos dice que los nombres colectivos pueden ser primitivos o pueden ser derivados, ¿ya? Y específicamente, dicen, los primitivos son los que no se derivan de otro nombre individual. Dice, son primitivos cuando no derivan de un nombre individual para significar el conjunto. Y los derivados devienen de un nombre individual, considerado la base de la referencia semántica, al que se le ha añadido un sufijo derivativo. Y pone de ejemplos Alameda, que viene de álamo, rosal, que viene de rosa. Entonces, pareciera que ellos consideran solo derivados a los que provienen de otro nombre. Entonces, asumiendo que fuese solo de esa manera, entonces, como población no proviene de otro nombre, no proviene de poblador, ¿no? Sino viene del verbo poblar, ¿qué había que hacer? Marcar población. Como dice Jimena, era la menos mala. La menos mala. ¿Por qué? Porque no proviene de otro nombre. Entonces, a veces se dan estas situaciones incómodas. Por suerte, las preguntas de admisión las suelen proponer profesores que no trabajan en el CEPRE San Marcos. ¿Ya? Que no trabajan en el CEPRE San Marcos.
Así que crucemos los dedos porque siga siendo así. Si no, tendríamos que hacer caso de las metidas de pata. Ok, número 5. Entramos a un poquito de semántica. Claro, si tú quieres, como decía, ¿no? Nosotros los profes vamos a enseñarles lo que es correcto y hablarles de estas circunstancias que podrían originarse, ¿no? Por una perspectiva equivocada, por una mala idea, ¿no? ¿No? Eso es también parte de nuestra labor. Así que si tú quieres seguir aprendiendo, no solamente el repaso de los temas, sino que te hablemos también, ¿no? Porque es un ciclo cortísimo, te hablemos también de cómo podría venir el examen de admisión, ¿no? O sea, estamos trabajando con una suerte de ciclo solo de fijas, ¿no? Este repaso es haciendo hincapié en los temas recurrentes. Entonces no dejes de estar aquí en nuestro ciclo repaso e invita también a tus amigos a que se matriculen. A ver, ¿cuál será la respuesta en la 5? Ahí está. Ahí está su tutor les está dando. Cualquier informe dice al 902-461-754. Solo contratos, línea caliente. A ver, chicos. Las 5 me dicen que es la A. Tenemos bote y bote. Los dos son verbos. ¿Ya? Los dos son verbos. Cuando las palabras son de igual pronunciación y a veces también de igual escritura, se llaman homónimos, ¿ya? Términos homónimos. Y si los homónimos son de diferente clase gramatical, ¿ya? Caramba, ¿qué pasó? Ahí está. Si son de diferente clase gramatical, se produce la homonimia parcial. Pero si se produce entre palabras de la misma clase gramatical, verbo con verbo, nombre con nombre, adjetivo con adjetivo, etc., entonces la homonimia se llama absoluta. Por lo tanto, los dos bote son conjugaciones de verbos, ¿no? El primer verbo votar, que significa sufragar, y el segundo verbo votar, que significa tirar. Así que la respuesta es dedo. Homonimia absoluta. Las dos palabras son verbo. Seis. A ver, chicos, la 6. Ajá. ¿Y qué es la homonimia? Regresamos un ratito. ¿Qué es la homonimia paradigmática? Cuando nosotros hablamos de homonimia paradigmática, hacemos referencia a la que se produce dentro de un mismo verbo. ¿Ya? Se produce dentro de un mismo verbo. Son diferentes conjugaciones que coinciden. Por ejemplo, yo tenía sed.
Ella tenía hambre. ¿Se dan cuenta? En la primera oración, yo tenía sed. Tenemos primera persona. Y en la segunda oración, ella tenía hambre. Tenemos la tercera persona. Están coincidiendo las dos conjugaciones, pero responden a distintos accidentes. Esa es la que se llama homonimia paradigmática. ¿En qué se diferencia la homonimia de la polisemia? En la homonimia tenemos diferentes palabras que coincidieron en la pronunciación. Y la polisemia es el caso de una palabra, una sola palabra que fue adquiriendo, diferentes significados. Como los significados tenían alguna relación entre sí, tenían algún sema, o sea, algún rasgo semejante, entonces una misma palabra se pudo relacionar con esos diferentes significados. ¿Listo? ¿Alguna duda más? Vamos entonces con la 6. A ver. Así es. En la 6, la respuesta es avión, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros podemos apreciar que se trata de una opinión. Se está manifestando una indignación. Por lo tanto, resalta el emisor. Recuerda, cada elemento de la comunicación se relaciona con una función. Entonces, si a ti te preguntan qué elemento de la comunicación destaca, entonces determinas la función del lenguaje. Una vez que determinas la función del lenguaje, sabes cuál es el elemento. Si es la apelativa, destaca el receptor. Si predomina la función metalingüística, destaca el código. Si predomina la función expresiva, destaca el emisor, etc. 7. Ya tenemos respuesta, vamos a ver. Vemos que aquí hay una diferencia entre anaeróbica y aeróbica. Entonces, si ustedes seguramente se dan cuenta de que aquí tenemos un prefijo. Cuando nosotros diferenciamos el significado de esa manera a través de un prefijo, entonces la antonimia se llama gramatical, real
irreal, humano, inhumano, leal, desleal, aeróbico, anaeróbico, biótico, abiótico. Esos son casos de antonimia gramatical. Y luego vemos la palabra dieta. Dieta, una alimentación restringida. Pero como acá dice, tu dieta no es solo lo que comes, sino también es mental. Escoge los libros que leas. Entonces, hablamos de una selección que nos va a nutrir. La selección de los elementos que consumimos para nutrir nuestro cuerpo, los alimentos, y para nutrir nuestro espíritu, los libros. Entonces, en ambos casos se habla de una selección. Por lo tanto, esa selección para nutrirse es el elemento común y nosotros hablamos entonces de antonimia gramatical y de polisemia. Respuesta: enano. A ver la 8. Ya saben, primero el número, luego la respuesta, ¿ya? Luego la clave. Así es, chicos. En la 8 es la B. Acústica, mira, tenemos primero las campanadas. Entonces, las campanadas es, ¿qué cosa? Lo que tú puedes oír. Luego dice las luces. Las luces tú las puedes ver. Y acá prohibido estacionar. Eso es lo que puedes leer. Por lo tanto, se trata de una comunicación visográfica. Ya sabes, visográfico. ¿Qué significa visográfico? Alfabético. Alfabética. No te vayas a olvidar de eso. Visográfica es alfabética. Listo. 9. Aquí estamos hablando nosotros de nuestra realidad lingüística. Entonces, si hablamos de nuestra realidad lingüística, debemos considerar, fíjate, que en nuestro territorio se hablan lenguas amerindias y también lenguas no amerindias. ¿Cuáles son las lenguas amerindias? Las que se originaron en nuestro continente. ¿Y por qué se llaman amerindias? Ameri, de América, indias, porque antiguamente se creía que nuestro territorio era el de las Indias. Solo después se comprobó que era otro continente. Así que a las lenguas amerindias también se las llama lenguas
autóctonas, lenguas originarias. Estas lenguas amerindias pueden ser andinas o pueden ser amazónicas. Como estamos hablando del territorio peruano, ¿cuáles son las andinas? Las andinas son el aymara, el cauqui y el jacaru. Pero atención, estas andinas, específicamente las que hemos mencionado, pertenecen a la familia Aru. Y luego tenemos la familia Quechua. Y en la familia Quechua tenemos Quechua norteño, Quechua central, Quechua de Pacaraos, el más importante, el que tiene mayor número de hablantes, el quechua sureño y por último el quechua amazónico. Ahí tienes tú las familias andinas. No nos da tiempo para, ni espacio, ¿no?, para recordar todas las amazónicas, pero sí podemos decir que entre las amazónicas van a destacar un par de lenguas. La primera, la que más se habla, es la lengua ayaninka, ¿ya? La lengua ayaninka es hablada sobre todo en el valle en el Brain, ¿no?, de los ríos Apurímac, Mantaro y N. ¿Ya? Ahí es donde más se habla el ayaninka. Ahora, esta lengua ayaninka pertenece a la familia arahuaca. Y luego tenemos el aguajún, que también se conoce como aguaruna, ¿ya? También se conoce como aguaruna, mejor lo pongo así, aguajún o aguaruna, y que pertenece a la familia jíbaro, ¿ya? Esas son las dos lenguas más importantes. El ayaninka es hablado solo en Perú, pero el aguaruna sí es supranacional, igual que el quechua y el aymara. Recuerda que supranacional son esas lenguas que se hablan más allá del territorio peruano. Así que aquí la respuesta es aguajún, ayaninka y yawa.
Aquí falla Cauqui, aquí Quechua, aquí Aymara y aquí Jácaro. La única que tiene solo lenguas amazónicas es la C. Vamos con la 10. La 10 me dicen que es la D. Vamos a comprobar si en efecto es así. En la 10 dice, según la altura de la lengua, los fonemas vocálicos se clasifican en, ¿no? Las vocales son altas, medias y bajas, ¿no? Entonces, te piden exclusivamente las vocales medias. Atención. Vamos a recordar que existe el llamado triángulo de Helwag o triángulo vocálico. Si nosotros pronunciamos la A, la lengua se queda al centro y abajo. Entonces la A es baja central. Si pronunciamos la E, levantamos un poco la lengua hacia adelante. La E es entonces media anterior. Si pronunciamos la O, la lengua igual se levanta solo un poco, pero hacia atrás. La O es entonces media posterior. Si la lengua se levanta toda hasta chocar arriba, ¿no? Al paladar, entonces se produce la I, ¿no? La I es anterior alta, alta anterior. Y para producir la U, retrocede, es alta posterior. Alta posterior. Entonces me están preguntando por aquellas en las que hay exclusivamente medias, ¿no? ¿Y cuáles son las medias? Las medias son, ya hemos visto, las medias son la E y la O. Así que la respuesta veo que se mejoró de ese golpe en el codo, la D. Vamos con la 11. Y en la 11 me dicen la C, la B. El acento, recuerda, es uno de los fonemas suprasegmentales. Recuerda, fonemas, en el español existen 24 fonemas segmentales. ¿Por qué se llaman segmentales? Porque resultan de la segmentación sucesiva de la cadena sonora. Es decir, resultan de haber ido dividiendo la cadena sonora y llegamos a lo más chiquito. ¿Ya? Las unidades segmentales, ¿no? Cada uno de esos sonidos ya no se puede dividir, ¿no? Tú no puedes dividir la M, no puedes dividir la A. Además de los segmentales, existen los suprasegmentales. Se llaman así porque están por encima de la segmentación.
O sea, no resultan de dividir la cadena sonora. Para nada. ¿Ya? No resultan de la división. Y cada uno de estos fonemas está unido a los segmentales. ¿Y por qué estos fonemas, recuerda, estos fonemas suprasegmentales, o sea, ¿por qué se consideran así? Porque pueden también diferenciar significados. El acento. Redactó la carta. Él redactó. Yo redacto. Yo redacto. No creo que llegara tan lejos. No creo que llegará tan lejos. Reviso los informes. Él revisó los informes. Entonces, en 1, en 2 y en 4 se aprecia esa capacidad distintiva del acento. Al cambiar la posición del acento, cambia el significado. Lo mismo ocurre con el tono. A ver, háganme recordar, ¿cuáles son los 3 tonos? Solamente son 3, ¿eh? 3 tonos finales en el español. ¿Cuáles son esos 3 tonos finales? Ascendente, descendente y... No, no es medio, bajo y alto. A ver, es como dijo su compañera. El ascendente, que se encuentra en las oraciones interrogativas totales. Por ejemplo, ¿viniste ayer? Luego tenemos el horizontal, que se presenta en esas oraciones que dejamos sobreentendidas. Y como no me pague, y estas sobreentendidas se indican con los puntos suspensivos. Y luego tenemos el descendente, que se encuentra en las demás oraciones, pero sobre todo en las exclamativas, como qué mal jugó Sporting Cristal. Entonces, fíjate, aquí el tono es, ¿no? Aquí el tono es ascendente. ¿Viniste ayer? Aquí el tono es horizontal. O sea, no va ni para arriba ni para abajo. Y aquí es descendente. Va hacia abajo. Ya, esos son entonces, chicos, los 3 tonos. El ascendente, el horizontal y el descendente. 12.
A ver. La D de dedo, me dicen. Dicen que Carola, fíjate acá, acá tenemos, mira, es el mismo sonido. Son tres representaciones del mismo sonido. Eso significa que el fonema, en este caso es el fonema oclusivo velar, es poligráfico. La A, ¿por qué es falsa? Dice, la G representa un solo fonema. Aquí en Ganase, vamos a poner acá, ¿eh? Esto es falso. Ganase. Sus sonidos son estos. Y luego tenemos giro. Pero sus sonidos son estos. ¿Te das cuenta? Es falso. La G no representa un solo fonema, está representando dos fonemas. El fonema oclusivo velar sonoro y el fonema fricativo velar sordo. En la B, ¿por qué es falsa? Porque la H no representa sonido. La S dice, está representado solo con un grafema. Aquí está ganase. Y acá dice competencia, ¿no? Entonces tenemos la G y la S. Pues esto es falso. Se representa con S, por ejemplo en ganase, y con C. Ahí tienes competencia. No habrá otra que ahora que no se confunde. Ahí está, emocionó. Ya está. Y acá no hay dígrafo. ¿Qué cosa es un dígrafo? Un dígrafo es una letra doble. Los dígrafos son L, R cuando está entre vocales, Ch, Q, U y G, ¿no? Queso, quima, guerra, guiso. Vamos con la 13. Chicos, si hay alguna duda, pregunten, ¿ah? Y en la 13, recuerda, la tilde es el signo ortográfico que señala el acento. Entonces, ¿dónde vemos únicamente por hiato acentual? Tenemos en la palabra reía,
aquí en Rocío. Pero también dice únicamente por hiato acentual. Entonces, acá falla. Date cuenta, falla en lección, eso es tilde general. Decisión, tilde general. ¿Dónde más hay hiato? En aún. Pero tú es tilde diacrítica. Ah, también hay hiato en sabía. Pero acá está, pues fíjate, el tú que es especial. Lección, decisión son generales. Luego tenemos león, es tilde general. Lingüística, tilde general. Es la única en la que se ha aplicado solo por tilde, solo por hiato acentual, es la C. Respuesta casa. Con la justa entró. A ver, la 14. La 14. Recuerden que los signos son, según la definición, según la clasificación de Charles Sanders Peirce, a quien se considera el padre de la semiología, son de 3 clases. Los primeros son los indicios. Es por una relación de contigüidad. Por ejemplo, las nubes negras equivalen a lluvia, porque antes de la lluvia hay nubes negras. O el sarpullido es igual a una afección, ¿no? O para que sea más fácil, algo que todo el mundo conoce. La fiebre es infección. Y la cicatriz me indica que hubo una herida. ¿Dónde está la diferencia? Las nubes se presentan antes, la fiebre durante y la cicatriz después. Entonces, el indicio que te avisa de lo que va a ocurrir, o sea, el indicio que se anticipa al fenómeno, se llama presagio. El indicio que te avisa lo que está ocurriendo se llama síntoma. Los chicos que estudian carreras médicas van a llevar un curso, van a conocer un curso que se llama sintomatología o semiología médica. No sé si ustedes vieron una serie de televisión donde había un médico que era muy requerido por su gran capacidad para diagnosticar, o sea, era un experto en semiología médica. Doctor House, ¿no? A mí me encantaba esa serie. Y luego tenemos la cicatriz, que avisa que hubo una herida, así como las cenizas avisan que antes hubo fuego.
Esos signos que avisan lo que ya ocurrió se llaman huellas. Entonces, los indicios son presagios, síntomas y huellas. Luego tenemos los iconos. Los iconos se establecen por una relación de semejanza física. Por ejemplo, esculturas, fotos, planos, maquetas, onomatopeyas, etc. Y los símbolos se establecen por una relación inmotivada. Se trata entonces de signos arbitrarios. Por ejemplo, las palabras, los escudos, los signos matemáticos, etc. Así que al relacionar, la respuesta es dinosaurio. Quince. Ajá, funciones del lenguaje. A ver, aquí, ¿dónde está? ¿Sí? Predomina la función expresiva. Uy. A ver. Quiere decir que se está resaltando el emisor. Muy bien. La respuesta es la A. Yo espero que tengas un buen día por tu cumpleaños. Yo deseo eso, yo quiero, ¿no? A ver, reconozcamos. Nosotros trabajamos, ya, esta es referencial. Se relaciona con el referente. La gente eligió, ya, pues esta también es referencial. Comenzamos con el pie izquierdo. Esa es estética, porque se está resaltando, ¿no? Con el pie izquierdo, ahí tenemos una connotación. Dime si ya tienes la respuesta a esta interrogante. Estamos buscando una respuesta. Es apelativa. A ver, la 16. A ver, la 16. Emily me dice que es la D. A ver, ¿alguna otra respuesta? De repente Luis Daniel, Anthony, que siempre está participando, Saraí también por ahí nos ha dado sus respuestas, Emilia, Lorena, a ver. En general lo que veo es que participan más chicas, ¿ah? A ver, Kevin, creo que no te he leído. A ver, arriésgate. A ver, ¿cuál será la respuesta? ¿Confirman la respuesta de Emily o le dan vista en contrario? Dicen, no, profe, se equivoca. Lorena dice, uy, acá estoy en duda. Para no estar en duda,
Hay que analizar. Ahí está, lo que está haciendo Esmeralda, ahí está pensando. Vamos a ver entonces. Aquí relacionamos, fíjense, naranjas y mandarinas con frutas. Las naranjas y mandarinas son un tipo de frutas. Entonces, la relación que se establece ahí es de hiponimia. Son especies de este género, especies de este género. Paolo Guerrero, dice, lo consideran el mejor delantero peruano de todos los tiempos. Entonces, Paolo Guerrero es un tipo de delantero peruano, porque ha habido otros grandes, como Perico León, como Ronald Baroni, como Germán Leguía, como JJ Muñante, como el muy tempranamente fallecido Luis Escobar, el archiconocido Waldir Sáenz, o el hasta hace poco vigente, ¿no? Y bicampeón con Alianza, el Zorrito Aguirre. Entonces se dan cuenta, mejor delantero peruano es el genérico. Primero está el específico y luego el genérico. Entonces, la relación que se establece aquí también es de hiponimia. Llamen a los bomberos. ¿Quiénes son los bomberos? Los bomberos son los hombres de rojo. Decir bombero es decir hombre de rojo. Ahora acá se habla de la Amazonía y se habla de la vegetación. La vegetación es parte de la Amazonía. Entonces, acá hay todo y esto es parte. Cuando la relación es todo parte, holonimia. Si fuera al revés, si primero está la parte y luego el todo, si fuera parte todo, sería meronimia. Respuesta entonces, chicos, hombres de rojo es lo mismo que decir bomberos. Respuesta, dinosaurio. En la A no podemos encontrar relación sinónima. A ver, en la A lo que encontramos es Liz y Liz es repetido por ella. Esto quiere decir que aquí tenemos una anáfora. Una anáfora. El pronombre ella hace referencia a Liz, repite el significado de Liz. Esa es la deixis anafórica o función anafórica o simplemente anáfora que realiza el pronombre. 17. Así que Emily tenía razón. A ver, en la 17. Oye, Anthony, hay doble opción a la carrera, pero no hay doble opción para responder, ¿eh? No puedes decir B o E, no seas gracioso. X, de la clásica. Es que la alternativa se repite, profe. Ah, ¿se repite? Entonces el error ha sido mío. 11, 10, 9, 8, 10. Ah, hay dos dieces. Ajá, vamos a ver. Vamos a ver. Diptongos. Vamos a ver cuáles son los diptongos. Con color suavecito. Tenemos acá situación. 1. Extracción. 2. Muy. Recuerda que la Y al final de la palabra suena I.
Entonces, muy es un diptongo. Aunque nadie, caramba, ahora sí, nadie atrevió denunciar autoridades regionales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A ver, situación, compañía de extracción de metales es muy compleja y caótica, aunque muchos lo saben, nadie se atrevió a denunciarla ante las autoridades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La respuesta es casa. A ver, ¿qué contaron? Ustedes han contado 10. ¿Qué cosa contaron? Dígame, ¿qué contaron? ¿Por qué le salió 10? Ajá. En situación, entonces no es esta. En situación, en efecto, hay 2. Fíjate la pregunta. La pregunta es el número de diptongos. Si la pregunta hubiese sido ¿cuántas palabras presentan diptongo? La respuesta era 9. Pero aquí no te están preguntando cuántas palabras. Te están preguntando el número de diptongos. Acá en situación hay 2 diptongos. Por lo tanto, la respuesta, la B o la E. 10. Muy bien, chicos, buen ojo. 18. Recuerden, si hablamos nosotros, no se vayan a olvidar, para que no vayan a confundir. Si hablamos nosotros de diptongo, es la pronunciación de 2 vocales. Tenemos nosotros vocal cerrada más vocal abierta. Vocal abierta más vocal cerrada. Y tenemos vocal cerrada más otra vocal cerrada, pero con esta condición, deben ser diferentes. Si tenemos 2 vocales cerradas distintas, se forma un diptongo creciente. Triptongo. El triptongo es la pronunciación de 3 vocales en una sola sílaba, según la secuencia vocal cerrada, vocal abierta, vocal cerrada. Las cerradas pueden ser iguales o pueden ser distintas. Eso no interesa. Eso no importa. Y luego tenemos el hiato. ¿Cuándo se produce el hiato? En el hiato separamos vocal abierta de vocal abierta. O separamos puede ser vocal cerrada de vocal abierta. Ya. Espérense, voy a hacer algo. Porque si no, no me va a dejar esta. Ya, ahora va así. Vamos con el hiato. El hiato es vocal cerrada que se... Primero, la más fácil. Vocal abierta que se separa de vocal abierta.
si tenemos vocal cerrada, que se separa de vocal abierta, o al revés. O si tenemos dos vocales iguales, es decir, tenemos casos como leen, se separa así, tiito, se separa así, duumbiro, se separa así, etcétera. Ahora, ¿en qué casos se va a separar cerrada de abierta? Cuando sobre la cerrada va a recaer la mayor fuerza de voz y eso se indica con una tilde. Ese es el caso entonces del hiato. Al hiato se lo llama grupo heterosilábico y al diptongo y al triptongo se los conoce como grupos homosilábicos. Ahora sí, vamos con la 18. Así es, Lorena. La secuencia UI nunca se va a separar, ¿ya? Por si acaso. Porque se trata de vocales cerradas distintas. Entonces, la secuencia UI nunca se separa, aunque lleva tilde, aunque puede llevar tilde. Por ejemplo, en cuita no hay problema, nadie duda. En benjuí, ahí está. Lingüística. Cuídate. Ahí está. ¿De acuerdo? $18. Vamos a ver si es la E. Emily me dice que es la E. Lorena me dice que es la E. La pregunta es, ¿cuáles deben llevar solo tildes generales? Vamos a ver. Balcón, observó, batallón. Edgar, tomó, diurética. Sartén, holandés, desembarcó. Pero además, tenemos cacatúa. Ay, no se nota bien esto. Mejor con el azul. Cacatúa. Más. El. Fríe. Que son tildes especiales. Aquí tenemos la tilde yática, que es la que señala el hiato en cacatúa. Y tenemos tilde diacrítica,
Diferencia el más, que indica cantidad, del más, que equivale a decir pero. Acá tenemos diacrítica en el, y luego tenemos hiática en frie. Así que solo tienen 1, 2 y 5. 1, 2 y 5, la E de enano, son las únicas que tienen, ahí está, tildes generales. ¿Ya? Recuerden, las tildes generales las hemos indicado con rojo. Las otras, las que están señaladas con azul, son tildes especiales. A ver, la 19. En efecto, la 19, y hemos explicado estas clases de símbolos, la 19 es la A. Índices o indicios, iconos y símbolos. A ver, la 20. Sé que son varios temas, chicos, que vamos a ver por clase, ahí tienen el temario, pero tenemos solo 3 semanas, así que tenemos que ser lo más productivos posibles, ¿no? Por eso también hemos relacionado los temas. Y la 20, vamos a ver. Anthony nos dice que es dedo. ¿Alguna otra respuesta? Recuerden, en la polisemia es una palabra que se relaciona con varios significados. Y estos varios significados tienen por lo menos un rasgo en común. Como pico, que se refiere al nevado, a la herramienta o a la boca de un ave, y ahí el sema, el rasgo en común es que terminan en punta. O como sierra, que se refiere a la cadena montañosa o a la herramienta, y ahí el parecido está en la sucesión de picos. En cambio, en la homonimia no hay relación. Y la respuesta, chicos, es beso. ¿Por qué? Porque ambas palabras son sustantivos. Coma apositiva se refiere al signo, estado de coma se refiere a la inconsciencia. Se trata de dos sustantivos, por eso la homonimia es absoluta. ¿Y por qué son homónimos? Porque no tiene nada que ver un significado con el otro. 21. A ver, antes de seguir a la 21, gracias, Kevin. Lorena pregunta por el caso de uso especializado y semejanza física. La polisemia por semejanza física es la más fácil de apreciar. Los ejemplos que he puesto, los de pico y de sierra, fíjate que son una consecuencia del parecido físico, la forma. Pero
Pero si lo que nosotros vemos no es un parecido en la forma, no hay semejanza física, sino un parecido en el uso, esa es la polisemia de uso especializado. Por ejemplo, subieron los artículos de primera necesidad, ese es el comercio. Publicó un artículo en esa revista, ahí tenemos periodismo. El artículo modifica el nombre, ahí tenemos gramática. Cambiaron el artículo 5 de esa ley, ahí tenemos el campo del derecho. ¿Por qué artículo se puede usar en un bar? Se puede usar, o sea, en un comercio en general, se puede usar en una revista, se puede usar, entonces ahí tenemos que ir al uso. ¿Qué tienen en común el artículo periodístico? Lo que tú puedes vender, parte de una publicación o parte de una ley, lo acabo de decir, parte. Uso especializado, son parte de algo. A eso se refiere. Entonces, la polisemia, cuando se produce por el parecido, es semejanza física. Y cuando se produce por la utilidad, por el uso, entonces se llama de uso especializado. Homonimia absoluta y paradigmática. A ver, la homonimia absoluta es entre palabras de la misma clase. O sea, son palabras distintas, pero de la misma clase. Nombre con nombre, verbo con verbo. Por ejemplo, yo fui un niño bueno. Ese es el verbo ser. Yo fui a visitarla. Ese es el verbo ir. Entonces, verbo con verbo, homonimia absoluta. Pero si la homonimia se produce dentro del mismo verbo, son conjugaciones distintas, son distintos accidentes, pero el mismo verbo, esa es la homonimia paradigmática. ¿Ya? Esa es la homonimia paradigmática. Por ejemplo, chicos, vengan aquí. Modo imperativo. Ojalá vengan temprano. Modo subjuntivo. ¿Te das cuenta? Es el mismo verbo, el verbo venir, pero con diferentes accidentes. Ahora sí, Walter, ¿te diste cuenta de la diferencia? Espero que sí. Ok, vamos entonces. En la 21 me han dicho la C y acertaron. Esa es la respuesta. La C de casa. Porque dice entonación ascendente. Y ya hemos dicho que la entonación ascendente se presenta en las oraciones interrogativas totales. ¿Ya? Interrogativas totales. Que son las que obligan a dar como respuesta afirmación o negación. ¿También te interesa cambiar la sociedad peruana? Claro, sí, por supuesto, desde luego, obviamente. No, ni de vainas, no me meto en esas cosas, no, tampoco. Afirmación o negación. ¿Cuál es la última novela de Vargas Llosa? Se llama Les dedico mi silencio. Esta interrogativa obliga a dar como respuesta otra oración. Y por lo tanto, entonces es descendente. 22. A ver, vamos con la 22. Esmeralda está con mucho filo y nos dice, profe, la C. Y tiene toda la razón. La respuesta es la C. ¡Qué gusto me da verlo! El que habla muestra alegría. ¡Te he extrañado! El que habla muestra su tristeza. ¡Viva el Perú! El que da vivas está emocionado. En cambio, en la 4, lo que está primando es el elemento llamado referente.
El que habla se refiere a Yanela. 22, casa. 23, Anthony quiere recuperar para los varones la punta en las respuestas. Vamos a ver. Y Anthony dice que es la B de burrito, la B de bebecita, dice él. Vamos a ver. Aquí en la 23 hablamos de tipos de comunicación según el signo. Entonces, el símbolo de Bluetooth es visual. Un beso se tocan, entonces es táctil. Los dedos, así abiertos, son un gesto. Y en efecto, la respuesta entonces es B de bueno. 24. A ver. Vamos a ver. Fonemas vocálicos altos. ¿Cuáles son los fonemas vocálicos altos? Acuérdate. Son la I y la U. ¿Y dónde se repiten más veces? Tuvo mucho cuidado en unir. Raulito tuvo que dibujar pingüinos, cuarto de su hijita. Entonces, estamos hablando de la B, porque es la 1 y la 3. Correcto. Uy, ya nos ganó la hora. A ver, 25. Ya, la 25 la última y les dejo las claves de las que faltan. A ver, la 25. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Es por esto, chicos. A ver, vamos a representar acá. Vamos a verlo. Xilófagos, fíjense. La X al inicio de una palabra suena igual que la S. Xilófago. Entonces, aquí observamos X y S que están representando el mismo sonido. En la 2 tenemos gigante. Tenemos acá ya no diferentes grafemas, el mismo fonema, sino aquí es al revés. Es el mismo grafema, diferentes fonemas. Mismo grafema, diferentes fonemas. En jungla, diferentes grafemas, diferentes fonemas. Benévola, diferentes grafemas, mismo fonema, igual que en la 1. Así que la respuesta es dedo. 1 y 4. 1 y 4. Bien, chicos. La respuesta en la 26, de repente alguien ya llegó ahí, también es la C. En la 27 es la C. En la 28 es la B de beso. En la 29 es la C de casa. Y en la 30, en la última,
Si hablamos de anglicismos, quiere decir voces que vienen del inglés. La respuesta es enano, gángster y bypass. Listo, chicos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta final? ¿Algo en que los pueda ayudar? Dime, Emily. Ya. Referee. En efecto, es un anglicismo, pero arquero no. Y acá te dicen préstamos, están preguntando en plural. Por eso no puede ser la respuesta. Listo. Chicos, un placer haberlos ayudado un poquito. Fíjense, al inicio de la práctica tienen el temario, así que ya saben ustedes cuáles son los temas que vamos a